Comenzamos, hacemos una oración. Amén. Bueno, pues ahí sentados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche que nos permite reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos revelación, te pedimos iluminación para poder estudiar, asimilar y, Señor, poder estudiar a la luz de tu palabra las verdades que quieres que aprendamos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos no a dar un repaso completo, pero yo me recuerdo que hablé con ustedes acerca del tabernáculo de Moisés. Amén. El tabernáculo pues es una especie de templo, vamos a poner un templo o lugar de reunión. Los israelitas se reunían en un templo que, como dijimos la vez pasada, si damos una perspectiva desde el cielo, desde los aires, así se miraría el lugar del tabernáculo. Entonces habíamos hablado de que solamente tenía una puerta. ¿Por qué? ¿Por qué no 2, 3, 4 puertas? Porque para entrar a la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo, solamente se puede entrar por una puerta, dándonos a entender Dios de que no pueden haber varias formas de acercarnos a Él, sino que solo hay una forma para poder llegar a Él, y ese camino para llegar a Él, esa verdad para llegar a Él y esa vida es Jesucristo. Entonces la puerta es Jesucristo. Amén. Y me acuerdo que habíamos visto el pasaje de Juan capítulo 10, y porque no lo vemos rapidito para poder recordar que Jesús habló de que Él era la puerta, ¿verdad? Ya lo tiene. Bueno, verso 7, 17. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paso. Entonces estábamos viendo en esa oportunidad que hay una sola puerta, porque solo hay una, la puerta es Jesucristo, porque solamente hay una forma de poder llegar al Padre. Recordémonos que el Padre está en el lugar santísimo, y la meta del sumo sacerdote era entrar al lugar santísimo. También habíamos hablado de que esta puerta de acceso tenía 4 columnas. Las 4 columnas representan los 4 evangelios. Tenemos el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan, que son los 4 evangelios los que nos llevan a Jesucristo, porque los 4 evangelios nos hablan de cómo encarnó, de cómo nació, de cómo vivió, de cómo fue su ministerio y cómo fue su muerte y su resurrección. Los 4 evangelios nos hablan de la vida de Jesús, porque son los que nos llevan a Jesucristo. Entonces Juan, capítulo número 21, evangelio de Juan, en el capítulo 21 vamos a encontrar unas palabras verso 25, 21, 25. Así termina el último evangelio, que es Juan. El último capítulo es el 21 y el último versículo es el 25. Dice Juan: hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Vamos a ver, me interesa otra cosa. Mire lo que dice el capítulo, verso
el 20:31, siempre de Juan. Ah, sí, ya se lo dije. No. El 20:95. Ah, sí, mira el 20:31, dice: estas cosas, lo mismo del verso 30. Además hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que todo lo que se escribió en los 4 evangelios, lo único que quieren hacer es mostrarnos que Jesucristo es el Señor. Por eso es que la puerta, que es Jesús, estaba representando a Jesús, tenía 4 columnas representando a los 4 evangelios que nos iban a llevar a conocer la puerta. Estamos bien ahí, ¿verdad? Amén. Habíamos dicho que aquí habían 2 elementos: el altar de bronce y la fuente. Eran los 2 elementos que habían en el lugar que se llamaba atrio. Entonces en el atrio había 2 muebles. Voy a sacar el mueble de aquí y más o menos el mueble era así. Ay, no era tan así. Entonces el mueble era así. Entonces el mueblecito que es el altar donde se hacían los sacrificios, era más o menos así. Entonces el altar tenía 1, 2, 3, 4 cuernos. Aquí tenía una rejilla, porque aquí obviamente se ponía la leña internamente para que ardiera el fuego y entonces el animalito fuera sacrificado. Ese altar de bronce también se llama altar del sacrificio. Entonces habíamos estudiado cómo se llama, que medía 3 por 5 codos. Habíamos visto que la medida de ese tiempo es de un codo, que es de una mano empuñada para el codo, aproximadamente 45 centímetros, es lo que mide un codo, y el altar medía 3 por 5. Era de bronce. Voy a poner aquí bronce. Este es un resumen, por eso estoy dando muy rápido. El bronce significa juicio. ¿Por qué era de bronce el altar? Porque aquí era donde se enjuiciaba y se condenaba a una persona o a un animal. Alguien tenía que morir aquí. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Pero como el sumo sacerdote llevaba pecado, si él entraba al lugar santísimo iba a morir. Entonces por eso mataban aquí al cordero, mataban ahí a una palomita, o mataban ahí a una res, para que ya media vez se cumplió la justicia, donde se hizo justicia con el pecador y murió el pecador. Entonces ya el sacerdote entraba con confianza al lugar santísimo. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, 3 es el número de la Trinidad, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quienes diseñaron la salvación de los hombres. Y es 5 porque es el número de la gracia, y decíamos que la gracia es obtener el perdón de Dios inmerecido, pero lo obteníamos. Y entonces aquí se hacía el holocausto. Quizá esta mañana o noche me gustaría estudiar con ustedes cómo se hacían los sacrificios, y entonces poder sacar una lección para nosotros. Por favor, vaya conmigo a Levítico capítulo número 1, y después de este resumen que le acabo de hacer de lo que vimos la semana que estudiamos el tabernáculo, empezamos a iniciar a estudiar el tabernáculo. Bueno, vamos a ver en Levítico capítulo 1 que habían 3 tipos de víctimas o animales que se podían sacrificar: ovejas y machos cabríos. En un segundo, ese es un segundo punto. Voy a poner aquí número 2. En primer lugar, eran reses, ¿verdad? 2 ovejas y 3 palomas. ¿Qué determinaba
lo que se tenía que ofrecer, la situación económica. Voy a poner aquí un signo de quetzales. Entonces, si la gente era de clase alta, tenía que ser una res la que se presentaba. Si la familia era de clase media, se presentaba una oveja, y si eran pobres, se presentaba un palomino. ¿Se recuerda usted que José y María presentaron un palomino? Dando a entender que ellos eran de una condición económica baja. Bueno, entonces vamos a leer Levítico 1, la lectura es muy larga, así que vamos a ir un poquito rápido en esto. Verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión de Jehová, o sea, en la puerta del tabernáculo. Pondrá la mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, número 1, tenía que ser sin defecto. Número 2, se le imponía manos. Sigo en la lectura. Verso 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre. Entonces 3, se degollaba, que es quitar la cabeza. 4, se ofrecía la sangre. 5, ahora voy a leer el versículo número 5. Degollarás al becerro, rociará la sangre del altar. 6, desollará el holocausto. Desollar es quitar la piel. Y después de desollarlo, dice que lo dividirá en sus piezas. Pondrán fuego en el altar. Eso de que pondrán sus piezas está hablando de las extremidades. Bueno, luego los sacerdotes, lavarán los intestinos y las piernas. Vamos a ver aquí los intestinos. Obviamente dice las piernas, ya había hablado aquí de las extremidades. Y hará arder el sacerdote todo en el altar. Verso 9. Es ofrenda encendida en olor grata a Jehová. Vamos a quedarnos aquí con esta gráfica. Desde luego, todo esto es lo que Jesús sufrió, porque Él es el Cordero de Dios. Él es también la paloma de Dios, y también es la res de Dios, ¿verdad? Porque en Él se reúnen todas estas condiciones. Esto se llama holocausto. Holocausto significa lo que asciende. ¿Por qué? Porque usted sabe que se quemaba el animalito, entonces el humo que ascendía, entonces cuando la gente miraba el humo, entonces ya se estaba dando el holocausto, era lo que subía, lo que ascendía. Bueno, me gustaría mucho, hermano, que viéramos que esto de alguna manera Jesús lo pasó para que nosotros lo entendiéramos de una manera profética. Y usted va a ver en la escritura que la Biblia, por ejemplo, a nosotros nos dice en Romanos, se me ocurre ahorita Romanos, Romanos 12. Dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, según Romanos 12:1, nosotros tenemos que presentar nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Entonces, vamos a suponer, yo la verdad que no sé dibujar, así que me va usted a disculpar, pero voy a tratar de hacer aquí una ovejita, ¿verdad? Porque esto era con las reses y eran con las ovejas, y etcétera, etcétera. Entonces, voy a tratar de hacer aquí una ovejita. Le repito, no sé dibujar, entonces no se asuste de lo que hice. Me interesa el proceso. El proceso es así. En primer lugar, el animalito tiene que ser sin defecto. Luego hay que quitarle la cabeza, luego quitarle la piel, luego quitarle las patitas y luego tiene mucho que ver los intestinos. Bueno, por favor, la Biblia dice que nosotros nos presentemos en sacrificio vivo, o sea que Dios quiere que nosotros seamos un sacrificio así. Desde luego no nos vamos a inmolar porque todo esto es espiritual. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermano? No importa el orden de los factores, solamente quiero que vea, número uno, que lo que nosotros tenemos que entregarle a Dios es nuestra cabeza. O sea, nuestra mente. Usted sabe que el Señor murió en un monte que se llamaba el monte de la calavera, el Gólgota, que en latín es el Calvario. Pero como nosotros no hablamos latín, la Biblia que se escribió en griego y en arameo, el monte se llamaba el monte Gólgota, que significa el monte de la calavera. Ahí murió Jesús. ¿Por qué cree usted que Jesús murió en el monte de la calavera? Habían 7 montes alrededor de Israel, de Jerusalén. ¿Por qué no murió en otro monte? ¿Por qué murió específicamente en el monte de la calavera? Porque nos está hablando, hermano, de que lo más importante para nosotros es que entreguemos nuestra mente, es lo más importante. Porque de la mente va a surgir lo que nosotros vamos a hacer. Usted sabe que nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Lo que usted piensa es lo que hace. Porque usted trabaja, porque usted cree que es lo correcto. Porque hay gente que roba porque cree que es lo correcto. No sé si os digo. Nosotros somos lo que pensamos. Porque una mujer vende su cuerpo. Porque, ¿cómo se llama? Esto está primero en la mente y luego están las acciones. Nosotros somos el producto de lo que pensamos. La semana pasada hablamos un poquito acerca de Saúl. ¿Se recuerda usted que Saúl tenía un problema en la mente? ¿Cuál era el problema de Saúl? Que él tenía un concepto de sí mismo totalmente tergiversado de la realidad. Cuando se acercó Samuel y le dijo: tú vas a ser el rey de Israel y para ti van a ser las cosas codiciables de todo Israel, para ti son. Saúl dijo: ¿para mí? Para empezar, le dijo a Samuel, que era el profeta: estás equivocado, porque yo vengo de la tribu más insignificante. Y todos vimos la semana pasada que la tribu de Benjamín, de donde pertenecía Saúl, no era la más insignificante. La más insignificante era Belén de Judá. No era la tribu de Benjamín. Una de las tribus más importantes de Israel era la tribu de Benjamín. Pero él se sentía que era de la tribu más insignificante. Por eso él no quería aceptar la bendición de ser un rey, porque él no se sentía rey. Y mientras nosotros no tengamos en la cabeza, hermano, los planes que Dios tiene para nosotros, jamás vamos a caminar de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque tenemos conceptos equivocados de lo que Dios piensa. Entonces, mire, vamos a decirlo así: una cosa es lo que usted piensa de usted, y otra cosa es lo que Dios piensa de usted. ¿Nota esas diferencias? Amén. Entonces Dios dice: Saúl, vas a ser el rey de Israel. Y Saúl dice: yo jamás, porque no tengo cualidades, no tengo capacidad, vengo de la tribu más insignificante y de la familia más pobre. Y es mentira, porque no era de la familia más pobre. Pero usted sabe que él se sentía así porque es lo que pensaba de sí mismo.
Entonces, mientras una persona piense que no tiene capacidad para algo, pues nunca lo va a hacer. Mire Moisés, Dios, otro caso, Dios lo llama y dice: Moisés, ve a liberar al pueblo de Israel. Y Moisés dice: yo no tengo cualidades, no puedo ni hablar. ¿Cómo me voy a parar delante de Faraón si no tengo retórica, si no tengo fluidez verbal, si no tengo oratoria, ni dicción, ni cómo voy a presentarme delante de Faraón? Entonces, una cosa es lo que Moisés creía de sí mismo y otra cosa es lo que Dios veía de Moisés. ¿Cuándo nosotros vamos a poder caminar en la voluntad de Dios? Cuando anulemos lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y nos alineemos con la mente de Dios. Mientras no nos alineemos a la mente de Dios, vamos a tener problemas siempre. Entonces Dios lo primero que le pide a la oveja es: quítate la cabeza, como diciendo: no me interesa tu mente. Le voy a poner otros ejemplos. Puse un ejemplo acerca de lo que pensamos nosotros mismos, pero le voy a poner ejemplos de gente que tiene en la cabeza doctrina o religión equivocada. Mire, usted sabe que cuando Jesús le habló a Pedro, Jesús le dijo a Pedro: yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. El único que tenía las llaves del reino de los cielos era Pedro. No las tenía Pablo, no las tenía Tomás, no las tenía Santiago, porque al único que le entregaron las llaves, que por cierto eran las dos llaves del reino, hermano, fue al apóstol Pedro. Pero resulta ser que estas llaves eran, escuchen lo que le digo, para abrir puertas dimensionales. Hemos hablado con ustedes acerca de puertas dimensionales. Entonces Pedro tenía la llave porque era una llave espiritual. No le dieron una llave física, ni le dieron llavero. Le dijo: te doy las llaves, pero eran llaves espirituales para abrir puertas espirituales. ¿Estamos en eso? Amén. Y le dijo llaves, o sea que no era una, eran dos. Entonces cuando el Señor le dice a Pedro: te va a dar las llaves del reino de los cielos, Pedro era el único que portaba las dos llaves para abrir el reino de los cielos. ¿A quiénes? A los judíos y a los gentiles, que son dos pueblos, los judíos y los gentiles. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, había una reunión de puros judíos y prosélitos. Entonces, hermano, para Pedro predicarles a ellos fue muy fácil, muy sencillo, porque ellos eran personas judías y Pedro se identificaba muy bien con los judíos o con los prosélitos. Entonces, cuando Pedro vio que habían prosélitos y judíos, con mucha libertad les predicó la palabra, capítulo 2 y capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, y les predicó la palabra, y dice la escritura que ellos se convirtieron y 3,000 personas ese día se convirtieron a Jesucristo. Y dice la escritura que les cayó el Espíritu Santo y también hablaron en otras lenguas. O sea que Pedro usó la llave número 1 y le abrió la puerta dimensional a los judíos para que los judíos entraran al reino, entraran al bautismo con el Espíritu Santo y disfrutaran las verdades de Dios. Pero faltaba la otra llave, la llave número 2, que era para los gentiles. Y usted sabe que Pedro odiaba a los gentiles por raza, él era racista, como todos los israelitas. Usted sabe que a los gentiles, o sea a nosotros, nos llamaban perros. La forma, de hecho ellos decían: estos no son humanos, estos son animales. Algo así como cuando los españoles vinieron a Mesoamérica, creían que los habitantes de Mesoamérica no eran humanos, sino que eran animales. Y por eso justificaron la matanza que tuvieron. Lo mismo hicieron los judíos. Los judíos creían que nosotros éramos, por la idolatría, por el paganismo, por lo que comíamos, etcétera, etcétera, creían que éramos animales. Entonces nos llamaban perros. Entonces viene el Señor y quiere pedirle a Pedro que use la llave número 2 para que los gentiles entren al reino, pero Pedro no quiere. Entonces Dios, mire cómo es Dios de paciente, para poder hacerle gráfica a las cosas, le bajó una pantalla, hermano, para que viera animales inmundos. Y entonces bajaron, y cuando Pedro vio los animales inmundos en la visión, oyó que Dios le dijo: mata y come. Entonces él le dijo: no, Señor, yo nunca he probado cosas inmundas y no las voy a comer. Oiga, él le dijo: no, Señor, él sabe que quien está hablando no es el diablo, sino que es Dios.
y le habla a Dios y dice, no Señor, y le explicas que yo nunca he comido nada inmundo. ¿Qué está pasando con Pedro? No se quita la religión que tiene en la cabeza. Y eso le pasa a mucha gente. ¿Sabe que Pedro era del concepto, aquí con este conocimiento nací y así me muero? Y mucha gente así es. Usted puede ver en la calle mucha gente que le dice, mira, a mí de Cristo no me hable mucho, porque yo, así como me enseñaron mis padres, así me voy a quedar. ¿Ha oído ese comentario? Amén. Es el mismo comentario de Pedro. No podemos ser sacrificio agradable a Dios si la cabeza no nos la quitamos. Y por eso las ideas religiosas también tenemos que quitarlas o no vamos a prosperar. Mire, entonces dice que por segunda vez el Señor le mandó otra vez el lienzo, por tercera vez, y Pedro se resistió. Entonces ya Dios enojado le dice, mira, vienen a buscarte los gentiles, no vayas a negarte con ellos. Entonces cuando tocaron la puerta, eran los gentiles. Habían negritos, habían chinitos, habían guatemaltecos, hermanos. Cuando llegaron y Pedro los vio, obviamente por la vestidura y todo lo reconoció, Pedro se sintió incómodo porque lo llevaron en un carro. Y ya me imagino, ya ve que Pedro era así lleno de cosas. Entonces Pedro se tuvo que sentar, y para él fue una cosa espantosa sentarse con todos los que él llamaba perros. Y entonces él no les platica nada, no les habla nada. Pero ¿por qué Dios lo usa? Porque él tiene la llave. No hay otro que pueda abrir la puerta dimensional a los gentiles, solo Pedro. Entonces ya va Pedro, y cuando llegó a la casa de Cornelio, vio que había una multitud de gentiles, y Pedro se sintió mal porque no les quería predicar. No quería que se convirtieran los gentiles, por raza, por racismo. Entonces viene Pedro y le dice a Cornelio, ¿y para qué me mandaron a llamar? ¿Acaso no saben lo malo que es para un judío entrar en la casa de un gentil? Entonces ya le explicaron, es que vino un ángel del cielo y nos dio tu tarjeta de presentación, y nos dieron tus datos, y por el GPS te localizamos. Así que venimos a que nos expliques de qué se trata el mensaje que tienes de parte de Dios. Entonces viene Pedro molesto, saca la llave, está bien, y les empezó a hablar de Jesucristo. Y les habló de Jesucristo, y dice que a la mitad del mensaje cayó el Espíritu Santo sobre todos esos perros gentiles, y hablaron en otras lenguas y los bautizaron en agua. Y entonces, fíjese hermano, que eso fue una gran noticia. Los gentiles recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, hablan en otras lenguas, profetizan, adoran a Dios. Pero la noticia llegó a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. Entonces los ancianos llamaron a Pedro y dijeron, mira, ¿cómo fue que entraste a la casa de un gentil? O sea, ellos no se alegraron porque los gentiles ya recibían el bautismo, que habían entrado a la salvación, que para ellos Jesucristo es el Señor. No, ellos estaban ofendidos porque los gentiles habían recibido a Cristo y al Espíritu Santo por culpa de Pedro. Entonces Pedro tiene que explicarles, no hermanos, mire, yo la verdad que tampoco quería ir, pero yo les explico, mire, yo estaban predicando la palabra y el Señor los bautizó, y pues ya ¿qué podemos hacer? Tuvimos que bautizar a los que ya hablaban de lenguas. Y hubo una discusión por eso. ¿Por qué? Porque la gente no quiere quitarse sus conceptos religiosos, y como no se quitan los conceptos religiosos, pues jamás va a ser una oveja, hermano, ¿qué le digo? Aceptable al Señor, porque lo primero que tenemos que quitarnos cuando venimos a Cristo es la cabeza, la mente. La mente religiosa, la mente, hermano, ¿qué le digo? Que tenemos, de lo que tenemos de nosotros mismos, y también quitarnos la mente mundana. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros cuando venimos a Cristo, pues ya hemos aprobado algunas cosas. Esto ya no es religión, esto ya es conducta. Entonces en nuestra conducta nosotros tenemos una forma de ser. Por ejemplo, Nabal, ¿cuántas veces se ha hablado de Nabal? Que Nabal era un insensato para tratar a su mujer, era tosco, era brusco, era violento el hombre. Entonces, cuando venimos a Cristo, lo primero que Cristo nos dice, bueno, vas a tener que ser una oveja, Romanos 12:1, agradable y aceptable a mí. Para eso, vuélate la cabeza. Y eso quiere decir que lo que tú crees que no es malo, tratar así a la señora, o al revés, hay señoras que tratan toscas, bruscas a sus maridos, a sus hijos. Entonces cuando venimos al Evangelio, venimos a cambiar esos conceptos. Entonces la gente le dice a uno, es que hermano, yo así crecí.
Es que así me educaron, entonces yo no tengo esa formación. Está bien, así te formaron, pero cuando venimos a Cristo, venimos a ser ovejas agradables. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros conceptos, nuestras tradiciones, nuestras religiosidades, para poder permitir que Dios coloque su mente. ¿Me explico? Entonces ahora miren lo que dice Corintios. Dice Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor Jesucristo? ¿Quién le podrá instruir? Pero nosotros, subraye eso, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando venimos a Jesucristo y lo reconocemos como Señor y Salvador, nos quitamos la nuestra para colocar la mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo? ¿Qué es lo que yo tengo que creer? ¿Qué es lo que tengo que aprobar? Está en la Biblia. ¿Me explico? Por eso tenemos que leer la palabra para saber cuáles son los gustos de Dios y cuáles no son sus gustos. ¿Me explico? Mire, le voy a poner un ejemplo así, ya para quitarle la cabeza completamente a la oveja. Mire, yo quiero contarle que a veces a uno le enseñan cosas como diciendo esto es agradable a Dios, o de esta manera vas a obtener algo de Dios. Fíjese que donde yo nací hay un rezo muy cortito, y se va a reír del rezo, ¿va? Yo no sé si por acá lo conozcan, pero a mí me enseñaron que para que yo tuviera el 24 de diciembre, fíjese pues, un regalo de parte de Dios, porque es la Navidad, yo tenía que repetir 1000 veces un rezo corto dedicado a la Virgen de Guadalupe. Fíjese cómo todavía me acuerdo del rezo ese. Uno decía: Virgen gloriosa y bendita, ¿qué premio le daréis a vos al que 1000 veces te diga Virgen y Madre de Dios? Mire, esa frasecita tenía uno que repetirla 1000 veces y estar virgen. Tenía uno una semana para decir 1000 veces Virgen gloriosa y bendita. ¿Qué premio le daréis a vos al que 1000 veces te diga Virgen gloriosa? Entonces agarraba uno y trataba en una semana decir 1000 veces esto, porque entonces uno pedía un deseo. Y desde luego el deseo no era quiero buscar a Dios, consagrarme, entender su palabra, nada. Los deseos eran regularmente obtener un regalo físico, ¿va? Que le digo vacaciones, que le digo cualquier cosa placentera de la vida. Entonces cuando uno decía ya 1000 veces lo dije, entonces merezco mi regalo. Entonces fíjese, hermano, que usted se ríe ahora, yo también, pero mire qué ignorancia la que uno maneja. Y cuando uno viene a Cristo, tiene que venir a renunciar a todas esas cosas para establecer lo que dice la palabra, porque yo creí, porque sí me enseñaron, que eso era lo que le gustaba a Dios. No sé si me explico. Y así hay muchas fórmulas religiosas que a uno le enseñan. Por ejemplo, le voy a poner otro caso. Cuando yo llegué ya a los pies del Señor, alguien por ahí nos dijo que hacer ejercicio era pecado, y eso era vanidad, porque el cuerpo, mientras más feo era, mientras más magullado estuviera, pues era más agradable a Dios. Como que Dios se la tenía con lo bonito, como que Dios estaba, como que solo Él quería ser bello y todos teníamos que ser feos para agradar a Dios. Fíjese, hermano, que de alguna manera también es ridículo, uno se ríe, y son de las cosas que uno tiene que quitarlas para poder ser realmente agradable a Dios. No sé si lo explico. Bueno, entonces lo primero es, luego otro, le quitaban la piel. Vamos a quitarle la piel a este animalito. ¿Por qué era importante quitarse la piel? Porque la piel usted sabe que es una cobertura que lo que esconde es lo que realmente hay interno. Si usted no tuviera piel, le miraríamos bien cómo le late el corazón, miraríamos la parte interna. Entonces la piel representa la hipocresía. Y lamentablemente eso existe, pues, ¿verdad? Entonces la hipocresía es ponerse un disfraz de piedad, de santidad, pero realmente no es algo verdadero, sino que es algo falso. Entonces la gente cuando llega a la iglesia,
En el caso, si llega el carro, antes de bajarse, se pone su traje, su mameluco de oveja, y entonces ya se baja. Y entra a la iglesia, levanta las manos, y todo el mundo dice: es una oveja linda, consagrada. Cuando sale de la iglesia, se quita el zipper, se quita su mameluco de oveja, y ya es la persona que realmente es. Y eso de ponerse ese disfraz, eso es hipocresía. Y si algo, hermanos, Dios reprende y repele, es la hipocresía. Venga conmigo a Mateo, por favor, para que vean lo de la hipocresía. ¿Sabe usted dónde viene la palabra hipócrita? Mire, le voy a recordar por si no se acuerda o no lo sabía. Mientras usted busca Mateo capítulo número 23. Y vamos a ver en el verso 23 qué es la hipocresía. Entonces, fíjese, hermano, que vamos a decir, hipocresía es una palabra griega. El hipócrita era un actor. Fíjense que usted sabe que una de los países que promueven mucho la comedia y las novelas, las telenovelas, es México. Entonces, fíjese, hermano, que habían actrices en la década de los 60, cuando empezó a tomar auge las novelas y 70, donde de repente había una que la hacía de malvada, y era la que le hacía daño a la que era trabajar en oficios domésticos, que al final resultó siendo la hija del millonario, pero mientras no sabían que era la hija del millonario, trabajaba así como Cenicienta. Entonces había una malvada que le hacía la vida imposible, porque sabía que realmente la ascendencia de ella, y la hostigaba. Y entonces la gente miraba la novela y decía: esta es una vieja sinvergüenza. Entonces, pero ella estaba actuando. Ella estaba en su papel de hipocresía, es decir, ella estaba actuando. Y era tan buena hipócrita que la gente hasta sentía ira contra ella. De repente contaban las actrices que iban en el supermercado, ahí en ese chedrámico, iban ahí comprando. Entonces algunas señoras las miraban y las identificaban. Decía: esta es la que le está haciendo lo imposible a la Rosicela. Entonces se le iban encima y las golpeaban, las insultaban: ya deja de fastidiar a la Rosicela, te la vas a ver comer. Y dice que ellas tenían problemas porque la gente llegaba a creerse que ella era tan mala, pero ella no es que fuera mala, sino que estaba actuando. No sé si me explico. Entonces, esos son los hipócritas. Entonces, lo mismo sucede en el evangelio. Hay gente que actúa tan bien que uno se la cree y dice: este ha de ser un santo, has de hacer un íntegro, un justo, un recto. Y después se asusta uno que se da cuenta que no, solo estaba actuando en la iglesia, porque en la iglesia se puede actuar. Es muy fácil pasar por santo en una iglesia, poner cara de ángel, cantar como los ángeles, y entonces uno pasa por bueno. ¿Me explico? Y lo que Dios dice: un momentito, tenemos que quitarnos la hipocresía. Entonces, ¿quieres ser mi oveja? Hay que desollarte, es quitarte, arrancarte esa piel de hipocresía. Capítulo 23. Alguien que era experto para ser hipócrita eran los religiosos fariseos. Y miren cómo les habló Jesús. Solo quiero recordarle que Jesús le tiraba duro a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, y les gritaba: hipócritas, a ellos. Pero dése cuenta que a un borracho, a una prostituta, a un ladrón nunca le dijo así. O sea que Jesús no la agarra contra la gente, hermano, que realmente es sincera. Es mejor ser frío que hipócrita, tibio. Amén. ¿Me explico? Entonces Jesús a los borrachos se sentaba con ellos, pero no se sentaba con los fariseos. Oiga lo que le digo: aún Jesús se sentaba con las prostitutas. Eso lo dice la Biblia, pero no con los saduceos. ¿Por qué? Porque Jesús le gustaba más estar con la gente que era mala y descarada, que con la gente que era igual de mala, pero hipócrita. Por eso nunca usted ve que le diga: saqueo, saqueo, sinvergüenza, ladrón, o a María Magdalena, prostituta, o a la mujer del cántaro, a la samaritana, ay, adúltera. Nunca le gritó eso. Pero
miren cómo trataba a los hipócritas. Mire, para que usted vea cómo trataba al Señor a los hipócritas. Jesús le habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Haga un alto ahí, por favor. Miren, nunca descalifique a un maestro de verdades por su conducta. ¿Sabe que mucha gente dice: ¿y este qué me puede enseñar a mí? Que no tomes, es un borracho. Mire, si un borracho viene tambaleándose y con un aliento espantoso alcohol y se acerca a uno y dice: mire, joven, nunca vaya a tomar. Solo un insensato dice: ¿y usted quién es para aconsejarme? En cambio el sabio dice: este ya lo probó, ya se ahogó en ron, en cerveza, en whisky, y me está diciendo que este no es el mejor camino. Yo creo que este no solo me lo puede decir por ser una verdad, sino una experiencia. Amén. Entonces lo que Jesús está diciendo: no descarten a los hipócritas fariseos, porque lo que dicen es bueno, lo que enseñan es bueno, pero estos, como enseñan y no hacen, no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que dicen. ¿Me explico? Amén. Entonces, esto es para que tengamos cuidado de no de repente estar desechando gente que vive mal el evangelio, pero a lo mejor habla verdades. Eso puede suceder. Bueno, sigo. Dice, verso 4: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Haga un alto ahí, por favor. Miren, según el Señor Jesús, los hipócritas son aquellos que atan cargas pesadas en los hombros de la gente que ellos no pueden sobrellevar. Nota que no dice que están predicando de la ley de Dios, porque una cosa es la ley de Dios y otra cosa es la ley de los hombres. Apunte esto en su corazón: una cosa es la ley de Dios y otra cosa es la ley de los hombres. Yo puedo violar la ley de los hombres, pero jamás violar la ley de Dios. ¿Me explico? Le voy a poner ejemplos. Cuando yo llegué a la iglesia, alguien por ahí dijo: miren, hermanos, es pecado usar loción. Y yo desde que soy chiquito acostumbro a bañarme en loción. Entonces yo llegué bien oloroso, ¿va? Y luego que cuando uno está, uno muy contento, cree que está haciendo gracia. Yo qué rico olía cuando no, que los que usan loción, eso es del diablo, porque es vanidad, y es ir a recoger agua del río Nilo, que es agua de esclavos. Entonces yo, hermano, por lo mismo, creía que ellos eran sinceros y que sabían mucho de la Biblia. Dije yo: pues de repente eso no le gusta a Dios. Entonces yo tuve que dejar mi loción. En una reunión que tuvimos, dijo uno: mira, hermano, yo tengo una duda. Fíjense que usted habló y dijo que la loción era pecado, pero el jabón que usamos de tocador, ahí dice perfume, aroma de flores, aroma de lavanda, eso también es del diablo. Entonces, hermano, uno tenía que lavar con cloro sus pisos, porque si uno usaba lavanda, usaba pinolio, lo que sea, eso, y estábamos contaminando nuestra casa con Egipto. Y teníamos que bañarnos con jabón de coche. No usábamos shampoo, sino jabón de coche. Y gracias a Dios un día alguien por ahí dijo: no, pero en Tapachula se consigue jabón neutro. Pues por lo menos ese compré. Porque, mire, hermano, créame con todo el corazón, queríamos agradar a Dios. Pero ¿qué pasó? De repente nos dimos cuenta que eso no es así, que ese es un mandamiento de hombre, no es un mandamiento de Dios. Entonces anulamos el mandamiento del hombre, porque los mandamientos de los hombres los podemos echar a la basura, pero nunca el mandamiento de Dios. ¿Me explico? Pero los hipócritas, lo que pasa es que quieren forrar a la gente de santidad. A ellos no les importa lo de dentro, les importa lo de fuera. Entonces ya viste que hay gente que hasta su forma de vestir usa unos faldones feos,
usan las mujeres, no les permiten maquillarse, adornarse, peinarse, sino que estén todas cliudas, como que la iglesia fuera la iglesia de los primos hermanos de la Chimoltrufia, y algo así, hermano, una cosa espantosa, y así se vive, y así se vive. Lo más terrible, lo más terrible de esto, hermano, es que si eso fuera agradable a Dios, pues lo haríamos, yo también lo enseñaría, pero eso es una forma de agradar a Dios. ¿Me explico? Amén. Y esto es lo que hacen los fariseos, les interesa forrar lo de afuera, aunque lo de adentro esté contaminado. Dios no trabaja así, Dios trabaja limpiando de adentro para afuera, no lo de afuera. Realmente eso es propio de los hipócritas. Algo de los hipócritas es que las cosas que hacen, las hacen para ser vistos de los hombres. Ellos lo que quieren es el aplauso de la gente, que digan: wow, este sí realmente es santo. Quieren el reconocimiento de los hombres. No les importa el reconocimiento de Dios, solo el reconocimiento de los hombres. Por eso estos religiosos, líderes religiosos, en la ropa, que usaban túnicas que eran como vestidos, ellos se ponían versículos bíblicos en la ropa. Esas son las filacterias. Entonces dice que agrandaban las filacterias porque andaban, pero con rótulos de Biblia. Entonces, como cuando caminaban se movían los versículos bíblicos, la gente decía: pero este sí ha de ser un santo, pero mega santo. Hasta la Biblia la tiene ahí. Algo así, como mucha gente que le gusta usar gorras: Jesús salva, o playeras: yo soy de Jesús. No estoy en contra de eso. Si lo quiero usar, úsenlo, no estoy en contra de eso. Pero, hermano, la verdad que es ridículo que la gente quiera dar a conocer que es cristiana por rótulos. Jesús nunca se puso un rótulo. Él nunca se puso: yo soy. No, él solamente caminaba, y caminando la gente decía: ¿quién es este? Porque tiene algo diferente. Y la gente se sentaba con Jesús. Ya viste que Jesús se sentaba con borrachos, se sentaba, y la gente se preguntaba: ¿quién es este? ¿Qué doctrina es esta? Porque no solamente era palabra, sino que había una demostración del poder de Dios en las sanidades y en las liberaciones. ¿Me están dando a entender? A Jesús se le conocía la santidad no por lo que tenía en la ropa, ni por las actitudes. Él no caminaba. Mire que a mí me cae mal cuando veo las películas de Jesús, hermano. Yo por eso no las miro. Hasta lo ponen a caminar así, miren, como que Jesús caminaba así, y una mirada así divagada, como que él estaba. Él no era así. Lea la Biblia, no era así. No sé si ustedes van a entender. Él era una persona totalmente normal, que se cansaba, dice la Biblia, que comía, que sudaba, que lloraba. Yo no entiendo por qué hasta le ponen una aureola. A Jesús no se le miraba una aureola, hermanos. Mire, Jesús se comportaba como todos los seres humanos. Él no tenía un hablar así de buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo amaneciste, Tomás? Qué bueno que ya estás bien, Tomás. Mire, hermano, Jesús no hablaba así. Mire, era tan normal que cuando iban a arrestar a Jesús, realmente no sabían quién era. Entonces, si él hubiera tenido una aureola, hubieran dicho: fácil, el que tiene una aureola, el que se le alumbra la cabeza, ese es. Es fácil, ¿no? Pero cuando le dijeron a Judas: ¿y quién es? Porque nos podemos traer a otro. Sí, ¿verdad? Empezó Judas a pensar: ¿qué tiene Jesús de diferente a los demás? ¿Y sabe qué encontró? Nada. Se vestía igual, hablaba igual, caminaba igual. Hubiera dicho: el que camina en cámara lenta, él es. Ya hubiera sido fácil identificar. El que habla de una manera circunspecta. No, como hablaba como todos, dijo Judas: no, se van a equivocar, se van a llevar a Juan, a Pedro. No, ¿saben qué? Al que le dé el beso, él es. Tuvo que haber una identificación así tan personalizada, Rabí, para que no se equivocaran. ¿Me explico? Amén. Pero los fariseos esos buscan: es que tenemos que ser diferentes al mundo, hermano. Claro que sí, pero no en esas cosas. Porque Jesús sí fue diferente, pero no en esas cosas hipócritas.
Él era diferente, hermano, por la misericordia, por la justicia, por la integridad, por la obediencia al Padre. Por eso era diferente. Me estoy dando a entender. Es por actitudes, por corazón, que uno se identifica como hijo de Dios, no por cómo se viste. No sé si me explico. Bueno, sigo. Dice que aman los primeros asientos. Ah, sí, porque mira, hermano, yo estoy en contra y se lo voy a decir así. A mí me gusta cuando soy oveja sentarme hasta adelante, pero cuando entro como autoridad no. Yo he visto que incluso hasta les ponen sillones en los altares a la familia pastoral. Mire, yo no digo que no haya que tener un trato especial a la familia pastoral y al pastor, pero hay de trato, hay de preferencias, de que el pastor no vaya a ser colado, ahí siéntese, le vamos a servir. O sea, yo entiendo eso y debe ser así, pero una cosa es eso y otra cosa es de que el pastor ya quiera sentirse como que es el César. Entonces, mira lo que dice Jesús. Aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Rabí significa maestro. Ya ve que hay gente que dice, mire, le voy a contar esto así, que me dio mucha risa. Una vez un pastor nos pidió la cobertura para trabajar con nosotros y le dijimos que sí, con mucho gusto íbamos a trabajar con ellos. Entonces me decía, hermano, ¿y ahora cómo lo tengo que llamar? Hermano Nando, dime. Es que, hermano, fíjese que una vez yo tenía una necesidad. Y dice que él iba caminando el pastor general, el apóstol de la misión. Entonces iba caminando y él le dijo, hermano pastor, le dijo, quiero hablar con usted. Y dice que estaba delante de la gente y se paró el apóstol, le dijo, ¿cómo me dijiste? Y se quedó que repite, ¿cómo me dijiste? Hermano pastor, le dije, es que quiero, mira, que les quede claro a todos, yo no soy pastor, yo soy apóstol. La pastora es mi mujer, así que ve con ella y que te atienda. Es una cosa pues aquí dice que eso es algo de hipócritas, que a uno ame, que le den un título de rabí, que rabí significaba en Israel pues un maestro importante. Y no tienen que llamarle rabí, verso 8, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¡Wow! Mire, hermano, los puso a todos en su lugar. Claro, aquí no había establecido apóstoles, profetas, no había resucitado. Entiendo la doctrina, pero ¿cómo ubicó a los hipócritas? Verso 9: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea que si algo detesta al Señor es que le llamemos a una persona Padre, no al papá que lo engendró a uno, no, sino que le venga a uno y le diga al pastor, papá. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y por eso ese título que tienen los líderes romanos de llamarse padres o papas, hermano, está muy fuera de la Biblia. Le repito el pasaje. Y eso de que el doctor en divinidad y el doctor, eso está muy fuera de la Biblia. Le voy a repetir la lectura. No, 23:8 de Mateo: no llame rabí a ninguno, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Bueno. Ahora miren el verso 13. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Y mire lo que dice aquí: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a nadie. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Escúcheme, por favor. Hay una práctica muy común en la iglesia evangélica. Bueno, en otras religiones también, pero es muy común en la iglesia evangélica. Que dicen a uno: pastor, ¿puede ir a orar por mi mamá que está enferma? Sí, cómo no. Entonces llega uno y ya ora y platica con la señora y todo. Entonces, hermano, está su ofrenda. Es muy común que la gente siempre le dé una ofrenda al pastor, como quien dice, le estamos pagando sus servicios. No sé si me están a entender.
No estoy diciendo que no se pueda dar una ofrenda al que llega a orar, usted lo puede hacer, pero no es una obligación ni un requisito. Y no debe sentirse mal si en un momento determinado llegó el pastor, oró y se salió de la casa y usted no le dio ni un centavo. No tiene que sentirse mal. ¿Me explico? Amén. Pero estos llegaban a la casa de las viudas, hermano, y ya cobraban la oración. Entonces, mire, puede ir a orar por mi mamá. Ah, sí, pero mire, vamos a ver. ¿Cuántos kilómetros estamos de aquí? Shell hasta Alcaja. Ah, bueno, entonces es un galón de gasolina. Llantas, represión de llantas. Tanto de aceite. Entonces la tarifa es tanto. La verdad que eso es ridículo. Pero se da. Fíjense que pasa mucho, por ejemplo, a mí me invitan a predicar a los otros lugares que no son de la misión. Te dicen, hermano Orlando, ¿puede venir a predicar? Sí, como no, pues veo las fechas, sí puedo. ¿Y cuánto va a cobrar? O sea, ya se volvió común que la gente cobre. Y eso es de hipócritas. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Porque uno no debe cobrar. Yo no estoy diciendo que si yo invito, por ejemplo, para el 21 de enero, viene el hermano Víctor, voy a predicar a la iglesia, el pastor de Guatemala, viene a predicar. Claro que le vamos a dar una ofrenda, pues es justo, pero no lo está cobrando. Es una justicia de la iglesia. Es decir, hermano, aquí está una ofrenda por su tiempo o lo que sea, pero es una ofrenda de amor, pero él no la está cobrando. Que si no le damos ni un centavo, no tiene por qué salir. Sí, aquí ni un centavo me dan, que ya no regreso. No puede, porque el evangelio no se cobra. La Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Amén. Me estoy dando a entender, amados hermanos. Amén. Pero fíjense que estos sinvergüenzas llegaban a la casa de las viudas y les cobraban. Decía, bueno, llegamos a orar, ¿cómo no? Pero ¿de cuánto es la cooperación? Pues porque no vamos a ir de gratis. Y las pobres viudas, con tal de tener la bendición de estos hipócritas, daban lo que tenían. Pues miren, no tenemos dinero, aquí hay un aceitito, aquí hay se sabe que allá hacía mucho trueque en el Medio Oriente, pues tenemos algo, mira, una vasija, algo. Y entonces despojaban las casas de las viudas. Estos sí eran sinvergüenzas, hermano. Pero quiero decir una cosa, aquí hay muchos sinvergüenzas. Fíjese que no sé si, bueno, usted puede meterse a la página de internet de mucha gente que dice que es apóstol y profeta. Y como ahora ya tienen tiendas virtuales, yo no estoy en contra de que se vendan las predicaciones. Pero fíjese, hermano, que ahí en esas tiendas virtuales, de repente, y le voy a decir por qué no estoy en contra, porque para un reproductor es caro. El que imprime los discos, esa máquina es cara y tiene horas de vida. La tinta y todo. Entonces, yo no estoy en contra de que se cobre una predicación que está bien, ¿cómo se llama? Presentable. Por eso le digo eso, porque hay un costo. Pero ahora escúcheme, por favor. De repente usted en esas tiendas ve, hay aceitito. El verde es para orar por enfermos y para expulsión de demonios y todo. Y el aceitito rojo es para bendecir negocios y empresas y economías. Es ridículo, hermano. Ya, ese es puro espiritismo. Usted sabe que el espiritismo es darle poder intrínseco a las cosas. Llévate un manto mágico, un amuleto, una pata de un animal, un crucifijo, cualquier cosa, ajos, cualquier cosa puede proteger a la persona. Eso ahora hay un ocultismo evangélico. Y según el apóstol Jesús dice, esa es una hipocresía. Dice, como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. O sea que usted puede creer que la mayor condenación va a estar para el asesino y que la peor condenación de plano va a ser para el violador. Fíjese que no. Según palabras de Jesús,
la mayor condenación estará para los religiosos, hipócritas. Allá nosotros sí queremos ser hipócritas. Pero yo leo y me gustaría que lo subrayara. Dice, por esto recibiréis mayor condenación. O sea que la condenación eterna no es igual para todos. Hay unos que tienen mayor condenación y otros menor condenación. Y según mucha gente, la mayor condenación la tendrá la prostituta, el adúltero. Pues fíjese que no. No le digo que van a ser salvos. Solo le digo que tendrá mayor condenación el hipócrita religioso, porque así lo dijo Jesús. Verso 15: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Oyó eso? ¿No le asusta leer eso? Que de repente vaya usted como misionero y alguien se convierta y usted lo haga 2 veces más hijo del infierno que usted por ser hipócrita y por enseñarle a ser hipócrita, porque ese no solo tendrá la enseñanza del hipócrita más la que él va a añadir, es 2 veces más hipócrita hijo del infierno que estos. Pues que eso sí me asusta, hermano. ¿Y no que todos eran hijos de Dios? Miren lo que sean estos hipócritas, porque le iban detrás del dinero de la gente. Que usted sabe que Jesús les dijo que habían hecho el templo de Dios una cueva de ladrones. Mira lo que les dice: hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deudor. Hermano, ¿no le parece absurdo esto? Miren, si alguno jura por el templo, no tiene todos los atenuantes. Pero cuidado con jurar con el oro del templo. ¿Sabe a qué me suena eso? Poniéndolo en lo moderno. Mire, viva como se le dé la gana, pero sus ofrendas y diezmos, mándenlas. Como dijo, fíjense, hermano, como dijo un hermano, le digo al pastor: mire, pastor, yo a la iglesia no voy a ir porque, mire, cabal en la noche, los días de culto es cuando más se vende. Entonces conmigo no cuente para nada. De vez en cuando iremos, pero porque el domingo será nuestro día de descanso, hermano. Eso sí, escúcheme, mis diezmos y mis ofrendas ahí van, mire, puntuales. Entonces el pastor dijo: bueno, si usted no viene a la iglesia, pues está trabajando, no está en una cantina, no hay problema, usted no venga a la iglesia. Eso sí, no vaya a faltar con sus diezmos ni con sus ofrendas. ¿Estamos? Estamos. O sea, métase con todo menos con el oro. Se va a reír de lo que le voy a decir, hermano, pero hay iglesias donde dentro de su organización le pagan a los pastores un salario. Y quienes le pagan regularmente los que determinan eso son los ancianos. Entonces de repente el pastor viene y dijo algo, que uno siempre dice algo que le pega a uno. Entonces regularmente la gente siempre dice: por mí lo dijo, de plano por mí lo dijo. De plano porque llegué, por mí lo dijo. De hecho le conté que una vez fui a predicar en el aniversario de la iglesia de Cuautitlán. Y estaba yo predicando y una señora, cuando terminó el culto, la saludé y me saludó muy brusca, mucho gusto me dijo, y se salió. Entonces la hermana se acercó a la hija, me dijo: hermano, ¿pasó algo? No, le dije, solo muy seria estaba tu mamita, pero ya se fue. Y la fue a encaminar, la encontró en la calle y ahí estaban platicando. Y la señora se fue. Entonces él me dijo: ¿qué hermano Nando? Me dijo: fíjese que mamá se fue muy mal. ¿Y por qué? Porque ella piensa que yo la invité a ella y que usted sabía que iba a venir y que yo le conté toda su vida y que entonces todo lo que usted predicó yo se lo dirigí. Entonces dice que le dijo: mira, si quieres decirme algo, dímelo tú, no me mandes al pastor para que me diga las cosas. Entonces regularmente eso siempre sucede de que uno da un mensaje y de repente alguien sale a aludir y dice: de plano por mí lo digo. Eso es muy común. Ya no sé por qué le dije esto. Sí, entonces fíjese que de repente uno predica la palabra, gracias a Cristo, uno predica la palabra
y alguien se da por aludido. Entonces los ancianos un día se dieron por aludido. Dijeron al pastor: mire, pastor, nunca más voy a predicar acerca de estos puntos. Dije: hermanos, ¿pero por qué? Porque si lo vuelve a hacer, le quitamos el salario, lo despedimos. Eso sucede. Y es parte de los fariseos. 17, vamos, ya me atrasé. Insensatos, ciegos, ¿qué es mayor? ¿El oro del templo o el que santifica el oro? 19, necios y ciegos. Es que les decía bien feo, es que se imagina que yo venga a predicar necios, ciegos. Yo les aseguro que no vendrán la próxima semana. Y como ustedes no son fariseos, no tendría yo por qué decirles, ¿verdad? Dice: mire el 23, ese está bien bonito. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, que la menta pues es una hierba, ¿verdad? ¿Qué valor puede tener ahorita la menta? ¿Cuánto costaba un manojo de menta? Imagínense, hace 2000 años, ¿cuánto costaba un manojo de menta? El eneldo y el comino, ya ven que el comino no vale tanto, la gente dice: me vale un comino, no sé si oye esa expresión. Pues hasta del comino diezmaban, o sea, esos sí eran mis respetos. Pero dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. O sea, ¿de qué sirve que diezme hasta de lo más mínimo del eneldo, del comino, si va a pasar por alto la misericordia, que es tener compasión por el pecador? Si va a pasar por alto la justicia y pasar por alto la fe, ¿de qué sirve? Ahora, entonces, ¿qué? ¿No hay que diezmar y hacer la justicia? No, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito, pero se tragan el camello. Eso que dice: mire, la mujer que no se maquille, pero el chiste sí que sea chismosa, sí que sea rebeldota, pero que no use pantalón. Dice: cuelan el mosquito y se tragan un camello. 25, hipócritas que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, adornan sus monumentos de los sepulcros, ¿verdad? Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices. Y ya ven que mataban profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. Como predicaba Jesús, hermano. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero es que, mira, hermano, o sea que los que se van a ir al infierno, en este caso, no están en las cantinas, están en los templos. O sea que no estoy diciendo que el mundano es algo por ser mundano. Y no, es que yo lo que quiero es que usted abra su mente de que según Jesús, la gente religiosa, estos eran maestros de Biblia, eran predicadores, hermano, que iban de ciudad en ciudad siendo prosélitos. No eran, ¿y qué le digo, hermano? No eran adúlteros, pero por la hipocresía, dice la Escritura, que, hermano, realmente son una generación de víboras. Y la pregunta es: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? 34. Por tanto, aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos aún los mataréis, porque los fariseos no aceptan una palabra que los confronte con la verdad. Mire, si usted está en una falsedad y viene alguien, un predicador o yo, y le digo: hermano, esto está mal, y usted persiste en su error,
usted es un hipócrita, pero mire lo que va a pasar. Dice, les voy a enviar sabios, les voy a enviar profetas, les voy a enviar escribas, y miren lo que van a hacer con ellos. Son enviados de Dios. A unos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Bueno, entonces hay que quitarse la cabeza, de lo que me dio tiempo para hablarle, y quitarnos la piel. Lo demás, si el Señor nos permite, la próxima semana lo estaremos analizando. Amén. Amén. Les recuerdo, póngase de pie, Romanos 12:1, que dice que nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea que ahora ya no va a ser un animal, vamos a ser nosotros. Ahora no va a ser un macho cabrío, ahora somos nosotros. Ya no va a ser un güey, ahora vamos a ser nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La cabeza y la piel, la mente y la hipocresía. Cierren sus ojitos lindos y vamos a hacer una oración donde le vamos a pedir al Señor ayuda para poder renovar el espíritu de nuestra mente. Señor, te damos gracias porque tu palabra, yo cuando la leo la veo muy clara, y creo que mis hermanos también la vemos así esta noche. Que si algo tú quieres es que todo lo que hemos tenido como verdad, si no se ajusta al modelo de tu palabra, lo podamos cambiar sin obstinación. Que podamos, Señor, quitarnos la cabeza. Moriste en el Gólgota para enseñarnos de que la muerte tiene que ser de nuestra mente, porque somos el resultado de lo que pensamos, lo que aprobamos, lo que creemos que es verdad. Te pedimos que todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente, que no se ajusta al modelo de tu palabra, podamos cambiarlo, podamos sustituirlo por el poder que tiene tu nombre, el nombre de Jesús. Que el concepto que tenemos de nosotros mismos cambie si no se ajusta al modelo tuyo. Que los principios mundanos que tenemos los podamos cambiar, sustituir, dejarlos y tomar los tuyos. Los conceptos religiosos que tenemos, que hemos aprendido, filosóficos que hemos aprendido, si no se ajustan al modelo de tu palabra, que podamos quitarnos la cabeza y podamos colocarnos la mente de Cristo, como dice tu palabra. Y también pedirte que nos ayudes para que por ningún motivo tengamos actitudes hipócritas de fariseos, de escribas, de saduceos, que es algo que te ofende, algo que condena al hombre, el hecho de tener una actitud como la que tenían ellos y que tú condenaste de una manera muy severa. Te pido que podamos, como el sacrificio de Levítico capítulo número 1, poder quitarnos la piel, ser despollados y de esa manera presentarnos tal y como somos delante de ti y delante de los hombres, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, y te pido que nos bendigas de regreso a casa, que llevemos buenas noticias y también encontremos buenas noticias. En el nombre de Jesús.